¿Alguna vez has sentido una inquietud inexplicable en tu alma? Una especie de desasosiego que no sabes de dónde viene. No es tristeza, no es ansiedad común, no es miedo. Es algo más profundo, algo que te hace mirar al cielo y preguntar, ¿qué está pasando dentro de mí? Si estás sintiendo eso últimamente, si sientes que algo dentro de ti está cambiando, que tu corazón late diferente, este mensaje es para ti. No estás solo y no estás loco. Dios está obrando. Y si te dijera que esa inquietud, ese fuego interior que no te deja estar tranquilo, es una señal directa del cielo? Y si te dijera que esa sensación en tu alma no es otra cosa que el Espíritu Santo agitándote, preparando tu vida para algo que no imaginas, porque sí, hay algo grande gestándose en tu interior, una promesa que está por cumplirse, un propósito que está a punto de revelarse, y esta incomodidad, esta falta de paz, no es castigo, es aviso de transformación. Muchos creyentes cometen el error de pensar que el silencio de Dios es abandono, pero a veces el cielo se queda en silencio no porque Dios se haya alejado, sino porque está trabajando en lo más profundo de ti, y antes de que se manifieste lo visible, Dios sacude lo invisible. Lo primero que cambia no es el mundo a tu alrededor, sino tu mundo interior, tu alma, tu fe, tu corazón. Y ese fuego que sientes ahora es evidencia de que el horno está encendido, porque el oro está siendo refinado. Hoy en este video vamos a descifrar lo que significa esa inquietud. Vamos a desenterrar un secreto que muchos ignoran, que hay un momento sagrado en el que el alma se agita justo antes de la bendición. En los próximos minutos vas a descubrir qué está haciendo Dios dentro de ti, qué propósito está preparando, qué llamado está por activarse y sobre todo, por qué ese malestar espiritual puede ser, en realidad, tu mayor señal de esperanza. Quiero que sepas algo desde ya. Muy pocas personas entienden lo que estás sintiendo. Muchos no lo soportan y abandonan el proceso. Otros lo ignoran y se pierden lo que Dios iba a hacer. Pero tú estás aquí. Has escuchado su voz. Aunque no entiendas todo, has sentido ese fuego, aunque no sepas cómo apagarlo. Has llorado en silencio, mientras todos pensaban que estabas bien. Eso es prueba de que estás en el radar de Dios. Hay un misterio que vamos a explorar juntos hoy. Una verdad espiritual que transformará por completo tu manera de ver tus procesos internos. Hay una inquietud que puede ser interpretada como dolor, pero que en realidad es parto espiritual. Estás dando a luz algo grande, algo eterno, algo que el mundo no podrá quitarte. Y si te atreves a quedarte hasta el final de este video, voy a revelarte cómo distinguir entre una prueba y una preparación divina. Y al final vas a entender por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Te invito a dar me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a otras almas inquietas, a otros corazones en proceso, a otras vidas que no entienden lo que están viviendo y necesitan una señal como esta. Dale me gusta y sé parte de esta misión divina de expandir la palabra de Dios. Al hacerlo, estás predicando, estás evangelizando, estás participando en la siembra espiritual. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Porque este canal no es un simple canal, es un refugio, es un espacio de revelación, es una familia espiritual donde el Espíritu Santo guía cada palabra, cada reflexión. Muchos de nuestros oyentes viven en lugares donde no hay iglesias cercanas. Otros no tienen acceso a una comunidad espiritual, pero aquí cada video se convierte en un altar y tú puedes formar parte de eso. Quiero que todos los que están viendo este video comenten la frase "paz en Cristo" antes de que comencemos con el estudio. ¿Por qué? Porque esa frase no es solo un saludo, es una afirmación espiritual, una forma de declarar que aunque el alma esté inquieta,
Cristo es nuestra paz. Y al comentar eso, te unes con cientos de personas que están orando, clamando y esperando. Es nuestro punto de partida, nuestra unidad en la fe. Y presta atención a esto que te voy a decir. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave que desbloquee tu próxima temporada de bendición. No lo tomes a la ligera. Quédate hasta el final. No te distraigas, no lo pauses, no te vayas, porque lo que vas a descubrir hoy puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Lo que estás sintiendo ahora mismo, ese nudo en el pecho, ese fuego en el alma, esa mezcla de intriga y fe, es el Espíritu Santo diciéndote: estoy aquí, te estoy preparando, así que prepárate. En los próximos bloques vamos a sumergirnos en la palabra. Vamos a abrir las Escrituras y descubrir cómo Dios, a lo largo de la historia, siempre agitó las almas antes de hacer algo grande. Y tú no eres la excepción. Vamos a comenzar. Hay un momento en la vida en que las palabras ya no alcanzan, cuando las oraciones se convierten en suspiros y los suspiros en lágrimas. Es ese instante donde la oración no suena como una declaración llena de fe, sino como un lamento tembloroso, una súplica silenciosa. Eso fue exactamente lo que vivió Ana, la madre de Samuel, una mujer estéril, afligida, incomprendida, pero profundamente inquieta en su espíritu, y fue precisamente esa inquietud la que activó un milagro en su vida. Imagina el templo, el lugar donde Ana se arrodilla. Nadie la comprende. Ni siquiera el sacerdote Elí, quien al verla tan perturbada pensó que estaba ebria. Pero ella no lo estaba. Estaba rota, estaba vacía, y en ese vacío clamaba. El primer libro de Samuel nos dice que Ana oraba con amargura de alma y que lloraba abundantemente. Pero aquí hay algo poderoso. No fue su queja lo que tocó el corazón de Dios. Fue su persistencia en medio de la angustia. Su alma inquieta no la alejó del altar, la empujó hacia él. Muchos creyentes piensan que cuando el alma está intranquila, lo mejor es alejarse, callarse, esperar a que pase. Pero Ana nos enseña que la inquietud puede ser la señal de que el cielo está escuchando y está esperando tu oración más sincera. No aquella llena de palabras elocuentes, sino esa que sale entre llanto y suspiros, donde el corazón se derrama como agua. Ana no tenía hijos, pero tenía una promesa latente en su espíritu. Algo dentro de ella no la dejaba rendirse. Algo le decía: ora una vez más, clama una vez más, cree una vez más. Y aquí está el punto. Cuando Dios quiere gestar algo grande en ti, lo primero que hará será inquietarte. Empezará a incomodarte con tu situación actual. Hará que tus logros ya no te llenen, que tus rutinas ya no te basten, que tu entorno te parezca estrecho. Porque Dios no te diseñó para vivir en estancamiento. Y cuando su propósito está por emerger, Él agita las aguas de tu alma. Te empuja hacia la oración, hacia el clamor, hacia el altar. Ana pensaba que solo quería un hijo, pero Dios quería darle un profeta. Ana buscaba consuelo, pero Dios le entregaría un legado. Quizás tú hoy estás como Ana, inquieto, con el alma revuelta, sintiendo que algo no encaja, que algo falta, que hay un grito dentro de ti que no sabes cómo expresar. Quiero decirte algo. Eso es señal de que Dios está muy cerca. No estás perdiendo la fe, estás siendo transformado. No estás en crisis, estás en proceso. Dios está preparando el terreno de tu vida para plantar algo eterno. Pero necesitas hacer lo mismo que hizo Ana. Corre al altar, abre tu corazón, llora si es necesario, pero no te calles. La Biblia dice que después de orar, el rostro de Ana ya no estaba triste. Ella aún no estaba embarazada, aún no tenía la respuesta, pero algo en su interior había cambiado. Su espíritu encontró paz en medio del proceso. Porque cuando dejas todo en el altar, no necesitas ver con los ojos naturales lo que ya sabes en el espíritu. Dios está obrando. Y si Él está obrando, todo va a estar bien. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto?
La inquietud de Ana no fue una señal de abandono, sino de convocatoria. Dios la estaba llamando a un encuentro divino. Y en ese encuentro nació una promesa: Samuel, un niño que más adelante sería profeta, juez y líder de Israel. Todo comenzó con una mujer inquieta, que no dejó que su alma quebrantada la alejara del templo. Al contrario, la llevó más cerca del corazón de Dios. Quizás nadie entiende por qué estás como estás. Tal vez hasta te han criticado. Tal vez tú mismo no te entiendes. Pero el Espíritu Santo sí. Él sabe que eso que sientes no es casualidad. Es el movimiento del cielo preparando algo nuevo. No reprimas esa inquietud. Úsala como Ana la usó, como combustible para la oración. Permite que ese dolor se transforme en clamor, y ese clamor en milagro. Quiero que hoy recuerdes esto con firmeza. Cuando el alma gime, el cielo se mueve. Cuando tu espíritu no encuentra descanso, es porque hay una promesa tratando de nacer. No la abortes por miedo, no la reprimas por vergüenza. Dale espacio. Derrámate en la presencia de Dios. Llora si es necesario, pero no te alejes. Alguien necesita escuchar esto. Tu inquietud no es locura, es señal. No estás perdiendo el rumbo, estás siendo guiado a un destino más alto. Y aunque no lo veas, hay un propósito mayor detrás de este desierto. Estás siendo forjado. Tu oración se está elevando. El cielo te escucha. En el siguiente bloque, vamos a explorar otro caso de inquietud espiritual, uno que fue tan intenso que llevó a un hombre a luchar con Dios mismo. Y de ese combate nació una identidad nueva, una historia que marcaría a generaciones enteras. Pero antes de continuar, medita unos segundos en lo que has escuchado. Si hoy, como Ana, sientes que tu alma no puede más, no huyas. Ora, clama, cree. Porque cuando el alma se inquieta, es porque la promesa está más cerca de lo que imaginas. Hay noches que no terminan con el amanecer. Hay noches donde el alma no duerme, aunque el cuerpo esté agotado. Y es ahí, en la oscuridad más profunda, donde muchos se encuentran con su verdad. Eso fue lo que vivió Jacob, un hombre que había pasado toda su vida huyendo de su pasado, de su hermano, de sus errores, pero sobre todo, huyendo de sí mismo, hasta que una noche la inquietud no lo dejó seguir huyendo. Esa noche, Dios le salió al encuentro. El relato se encuentra en Génesis 32. Jacob está a punto de reencontrarse con su hermano Esaú, después de años de separación y culpa. Tiene miedo, no sabe si su hermano lo perdonará o si buscará venganza. Esa noche, en vez de dormir, Jacob se queda solo. El silencio de la noche es tan fuerte que el alma comienza a hablar. Y cuando el alma habla, Dios escucha. De repente aparece un hombre y comienza una lucha. Pero esta no es una pelea común. Es una batalla espiritual, una confrontación con su destino. Jacob lucha toda la noche. No está claro si sabe desde el principio que está luchando con Dios, pero su corazón lo siente. No lucha por capricho, lucha porque algo dentro de él no lo deja rendirse. Esa inquietud lo impulsa. Hay una palabra poderosa en ese pasaje: no te dejaré hasta que me bendigas. Jacob no estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando por ser transformado. Y aquí está la clave, hermano, hermana. La inquietud en tu alma muchas veces es una señal de que Dios quiere cambiar tu identidad. No solo darte una bendición externa, sino revelarte quién eres realmente. Jacob, el engañador, el que siempre había manipulado y huido, en esa noche de lucha se convierte en Israel, el que pelea con Dios y vence. ¿Y sabes por qué vence? Porque no se rinde, porque se queda, porque lucha hasta el final. Muchas personas, cuando sienten esa inquietud interna, ese desasosiego, ese peso que no los deja en paz, piensan que algo está mal, y a veces lo está, pero no en el sentido negativo que creen. Está mal seguir con una identidad que ya no corresponde al propósito de Dios.
Está mal seguir en la comodidad de una vida superficial cuando Dios quiere llevarte a profundidad. Por eso te inquieta, por eso te sacude, por eso no te deja dormir. Jacob quedó cojo después de esa lucha. No volvió a caminar igual, pero tampoco volvió a vivir igual. Cuando Dios toca tu vida en medio de la inquietud, puedes salir herido físicamente, puedes perder cosas, puedes tener marcas, pero también tendrás una nueva identidad, una nueva visión, una nueva misión. Esa inquietud que sentías no era para destruirte, era para reencontrarte contigo mismo. Hay una frase que siempre me gusta recordar en estos momentos. Dios no te dejará en paz hasta que tú tengas paz con lo que Él ha dicho sobre ti. A veces, la lucha es porque todavía no aceptamos lo que Dios ya nos dijo. Sabemos que hay un llamado, sabemos que hay una promesa, sabemos que hay algo más, pero dudamos. Y mientras sigamos resistiendo, esa inquietud no se irá. Porque es la forma que Dios usa para empujarte a tu verdadero destino. ¿Te has sentido así, despierto en la noche sin razón aparente, pensativo, inquieto, con 1000 cosas en la cabeza? Quizás no estás loco, quizás no es ansiedad, quizás simplemente Dios te está llamando a luchar, no con Él, sino contigo, para que sueltes lo viejo, para que te enfrentes a ti mismo, para que descubras lo que siempre estuvo dentro de ti. Jacob tenía miedo de su hermano, pero lo que realmente necesitaba era enfrentarse con su propia alma, y cuando lo hizo, todo cambió. Ya no huyó más, ya no manipuló más, ya no se escondió más, porque ya no era Jacob, era Israel. Y lo curioso es que, después de esa noche, su encuentro con Esaú fue de paz. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia por dentro, todo a nuestro alrededor también empieza a cambiar. Dios está usando tu inquietud para prepararte para lo que viene, para el encuentro con tu propósito, para la reconciliación con tu pasado, para el cumplimiento de promesas. Pero primero necesitas luchar. No te rindas, no huyas, no calles lo que tu alma está gritando. Derrámate, enfrenta tus miedos, abre tu corazón, porque esa noche larga no durará para siempre. Vendrá el amanecer, y con él vendrá tu nueva identidad. Cuando Jacob le pidió a ese hombre su bendición, no recibió oro ni poder, recibió un nuevo nombre, una nueva forma de verse a sí mismo. Y esa fue la mayor bendición, porque cuando tú entiendes quién eres en Dios, todo lo demás toma su lugar. Hoy, si sientes esa inquietud, esa lucha interior, no huyas de ella. Es señal de que estás más cerca de tu destino de lo que imaginas. Estás a punto de descubrir quién eres en el reino. Estás a punto de dejar de ser Jacob y convertirte en Israel. Pero tienes que quedarte en el campo de batalla espiritual. Tienes que pelear. Tienes que decirle al Señor: no te soltaré hasta que me bendigas. Y Él te bendecirá, pero no como tú creías. Te bendecirá con verdad, con identidad, con propósito, con paz. La paz que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que ahora sabes quién eres y hacia dónde vas. Hay momentos en que ni siquiera la alabanza suena suficiente, donde las palabras que antes te daban consuelo ya no parecen tener fuerza, donde cierras los ojos para orar y en lugar de encontrar paz, solo escuchas el eco del silencio, un silencio que pesa, que inquieta, que duele. En esos momentos te preguntas: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me siento así si te estoy buscando? Pero tal vez lo que no has entendido es que esa inquietud no es señal de abandono, sino de transformación. Y David lo entendió mejor que nadie. En el Salmo 42 encontramos un alma inquieta, sedienta, desesperada. No es un canto de victoria ni una poesía de esperanza inmediata. Es un grito, un clamor, una confesión sincera del alma que anhela a Dios, pero no lo siente cerca. David escribe: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Puedes imaginarlo?
un animal herido, perdido en el desierto, buscando agua con desesperación. Así se sentía su corazón. Pero escúchame bien, no es que David haya perdido la fe, es que su fe lo estaba llevando más profundo. Porque cuando Dios quiere revelarte cosas más grandes, no te mantiene en la superficie, te sumerge, te hace sentir sed, no para hacerte sufrir, sino para que reconozcas cuánto necesitas su presencia. David sigue escribiendo: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Aquí ocurre algo poderoso. David no está hablando con Dios, está hablándose a sí mismo, está enfrentando su alma, está reconociendo su dolor, pero al mismo tiempo se recuerda que esa inquietud no tiene la última palabra. Tal vez tú también estás en ese lugar, te sientes vacío, inquieto, con un nudo en el alma, estás sirviendo, orando, adorando, pero dentro de ti hay algo que no te deja tranquilo. No es hipocresía, no es falta de fe, es hambre de algo mayor, y esa hambre viene de Dios. Hay algo que debes entender. Cuando Dios está por hacer algo grande en tu vida, primero permite que todo lo demás te quede pequeño. Nada te satisface. Lo que antes te llenaba, ahora te parece insuficiente. Lo que antes era consuelo, ahora es sombra. No porque hayas cambiado para mal, sino porque Dios te está preparando para algo más profundo. David, en su desesperación, no dejó de cantar, no dejó de orar, no dejó de buscar, y aunque su alma seguía inquieta, su espíritu seguía creyendo. Porque hay una parte de ti que puede estar en tormenta, pero si tu espíritu está anclado en la promesa, la tormenta no te arrastrará. Mira lo que sucede en los siguientes versículos del mismo Salmo. David recuerda: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Él empieza a traer a la memoria las veces que vio a Dios moverse, las veces que sintió su presencia, y eso lo sostiene. Porque cuando no puedes ver, cuando no puedes oír, cuando todo en ti se tambalea, la memoria de la fidelidad de Dios se convierte en tu ancla. Hermano, hermana, si hoy sientes esa inquietud en tu alma, no es porque Dios se haya alejado, es porque está despertando en ti un nivel de fe más profundo. Te está enseñando a depender de su voz incluso cuando no la escuchas, a confiar en su plan incluso cuando no lo entiendes, a mantenerte firme aunque no sientas, porque la fe no es una emoción, la fe es una decisión, es una declaración del Espíritu que le dice al alma: espera, confía, Dios no ha terminado. Y cuando tú empiezas a hablarle así a tu alma, cuando tú decides no rendirte en medio de la sequedad, cuando tú sigues buscando a Dios aunque parezca que está lejos, entonces, hermano, estás más cerca de tu milagro de lo que imaginas. David termina su clamor con esta declaración: porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa palabra aún es una profecía, es una promesa escondida. Es una declaración de alguien que no ve la salida, pero cree que la salida existe, que no siente paz, pero sabe que la paz vendrá. Y tú también puedes declarar eso hoy, aunque tu alma esté inquieta, aunque sientas que tu clamor no tiene respuesta, aunque estés cansado de buscar sin encontrar. Dios está más cerca de lo que sientes, está obrando, incluso en tu silencio, y esa inquietud es la prueba de que Él no te ha dejado. Es el fuego que Él está usando para refinar tu fe, para preparar tu corazón, para llevarte a un nivel de intimidad que no conocías. David no escribió ese salmo para rendirse, lo escribió para recordarse a sí mismo y a nosotros que la esperanza en Dios nunca se pierde, aunque el alma tiemble. Así que, si hoy sientes que tu alma no descansa, si no entiendes por qué hay un vacío que no se llena, si estás buscando respuestas y solo encuentras más preguntas, no te desconectes, no huyas, no te cierres. Es ahí donde Dios está haciendo la obra, en ese espacio entre lo que eras y lo que vas a ser.
en esa tierra seca donde Él hará florecer algo nuevo, en ese clamor que tú piensas que nadie escucha, pero que para Dios es música celestial. En el próximo bloque vamos a entrar en la experiencia de Elías, un profeta que, después de ver milagros asombrosos, cayó en una profunda tristeza, porque incluso los hombres de fe más poderosos pueden sentirse abatidos, pero también porque Dios tiene maneras sorprendentes de hablarte cuando más solo te sientes. ¿Alguna vez has sentido que después de tu mayor victoria espiritual vino tu momento más oscuro, como si el monte de la gloria te llevara directo al valle de la desesperación? Esa paradoja tan extraña, tan inexplicable, tan incomprendida, es, en realidad, uno de los caminos más misteriosos por los que Dios elige revelarse. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Elías, un hombre de fuego, un profeta de autoridad, pero también un siervo que supo lo que es temblar de miedo, llorar de angustia y sentir la inquietud profunda de un alma que ya no sabe qué hacer. Elías acababa de presenciar uno de los mayores actos sobrenaturales del Antiguo Testamento. Había enfrentado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, orado al cielo y visto cómo descendía fuego divino que consumió el altar frente a todo el pueblo. La gloria de Dios se manifestó con poder y el corazón del pueblo se volvió a Yahvé. Un triunfo espiritual sin igual. Sin embargo, inmediatamente después, Elías recibió una amenaza de muerte por parte de Jezabel, y en lugar de resistir como lo había hecho ante tantos enemigos, corrió, se hundió, cayó. Elías huyó al desierto, y en 1 Reyes 19 lo encontramos diciendo estas palabras: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Palabras duras, devastadoras, llenas de cansancio y rendición. Elías, el hombre que había desafiado reyes y falsos dioses, ahora no quería seguir viviendo. ¿Qué ocurrió en su alma? ¿Cómo puede alguien pasar de la cima de la fe al abismo de la desesperación tan rápidamente? Aquí es donde entra lo profundo de esta enseñanza. La inquietud que sientes después de obedecer a Dios no es siempre señal de error, sino de transición. Elías no estaba fallando. Estaba siendo desnudado espiritualmente para recibir una revelación más íntima de Dios. Dios no reprendió a Elías por su cansancio. No lo desechó, no lo acusó de cobardía. En lugar de eso, le envió un ángel. Y ese ángel no llegó con un sermón, ni con un castigo, ni con una lista de deberes. Llegó con pan, llegó con agua, llegó con descanso. Porque a veces Dios responde a tu ansiedad no con respuestas, sino con cuidado. Te da lo que tu cuerpo y alma necesitan antes de revelarte lo que tu espíritu anhela. Elías duerme, come y se recupera. Y luego Dios le dice: levántate, porque largo camino te resta. ¿Escuchaste eso? Largo camino. ¿Cómo es que alguien tan quebrado, tan desanimado, tan derrotado, aún tiene camino por recorrer? Porque Dios no determina tu llamado según tu estado emocional. Lo determina según su propósito eterno. Y si sientes esta inquietud hoy, esta ansiedad que no puedes explicar, tal vez sea porque tú también estás en esa pausa, en ese momento donde Dios te está cuidando antes de mostrarte lo que viene. Elías camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Y allí ocurre una escena maravillosa. Se esconde en una cueva y Dios se le aparece. Pero no de la forma que Elías conocía, no con fuego, ni terremoto, ni viento recio, no como en el Monte Carmelo, no como en las victorias pasadas. Esta vez, Dios habla en un silbo apacible y delicado, una voz suave, casi imperceptible. ¿Te das cuenta? La inquietud de Elías fue el camino hacia una nueva dimensión espiritual, hacia un encuentro diferente con Dios, hacia una voz que no se impone, sino que se revela en el silencio, porque a veces la ansiedad del alma no se calma con milagros externos, sino con la voz interna que susurra: aquí estoy, no estás solo.
¿Y qué hace Dios después de hablarle así? Le da una nueva misión. Le dice a quién debe ungir como rey, a quién como profeta, y le revela que aún hay 7,000 que no se han doblado ante Baal. Le da propósito, le da dirección, le da visión, y eso es lo que puede estar ocurriendo contigo ahora. Tú sientes esa inquietud, esa presión interna, esa lucha entre la fe y la duda. Tal vez estás como Elías diciendo, ya no puedo más, pero Dios no ha terminado. Él está contigo en el desierto, te está alimentando, te está fortaleciendo, y pronto, muy pronto, te hablará de una forma que nunca antes habías escuchado. Porque cuando Dios está obrando algo grande, cambia la forma en que se manifiesta. Lo que antes te emocionaba, ahora te silencia. Lo que antes te sacudía, ahora te aquieta. Porque no está buscando tu euforia, está buscando tu profundidad. Quiere que aprendas a reconocer su voz en medio del susurro, no solo en el fuego. Y eso requiere una alma inquieta, pero dispuesta. Querido hermano, querida hermana, si estás pasando por un momento donde no entiendes nada, donde tu alma está agitada, confundida, ansiosa, no es el final, es el principio, es Horeb, es el lugar donde el ruido de tu alma se encuentra con el susurro de Dios. Es el momento donde tu historia se reescribe, donde dejas de ser el guerrero cansado para convertirte en el profeta renovado. Por eso, no te rindas. No te desconectes, no pienses que estás lejos de Dios solo porque no lo sientes como antes. Tal vez lo estás sintiendo de una forma nueva, una forma más íntima, más profunda, más reveladora. Esa inquietud que no entiendes, esa ansiedad que te pesa, puede ser la antesala de una nueva comisión divina, puede ser la transición hacia una visión más clara, puede ser el eco de una voz que está a punto de hablarte con ternura y poder. Permanece, descansa, come del pan de su palabra, escucha el silbo, porque lo que viene será grande. Y tú, que pensabas que todo había terminado, serás testigo de un nuevo comienzo. A veces, la inquietud que sentimos en el alma no se origina por un problema exterior, ni por una amenaza visible, ni siquiera por una lucha interna clara. Hay momentos en los que esa agitación profunda nace del llamado no expresado que Dios está haciendo arder dentro de nosotros. Es como un fuego que aún no ha sido encendido completamente, pero que ya comienza a calentar desde dentro. No lo puedes apagar, no lo puedes ignorar, y aunque intentes callarlo, te consume. Esta es la experiencia que vivió uno de los profetas más sensibles, más sufridos y más intensos del Antiguo Testamento, Jeremías. Jeremías fue llamado desde joven. No pidió ese llamado, no lo buscó. De hecho, cuando Dios lo llamó, le dijo, «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño». Pero Dios le respondió con firmeza, «No digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande». Así comenzó un camino lleno de oposición, rechazo y dolor, un camino que lo hizo experimentar la inquietud más profunda que un siervo de Dios puede sentir, querer rendirse pero no poder hacerlo. Jeremías predicó la verdad de Dios a un pueblo que no quería oírla, anunció juicio, restauración, arrepentimiento, pero en lugar de recibir aceptación, fue humillado, golpeado, encarcelado. Llegó un punto donde dijo en Jeremías 29, «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre». Estaba cansado, su alma estaba quebrada. ¿Has estado ahí? En ese punto donde sientes que lo que haces para Dios no está dando fruto, que nadie entiende tu fe, que obedecer a Dios parece traer más dolor que recompensa. Pero escucha lo que dice justo después, porque ahí está el misterio glorioso. «Pero fue en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». ¿Lo entiendes? Aunque Jeremías quería abandonar, había algo que ardía en lo más profundo de su ser, un fuego que no le permitía quedarse callado, una inquietud sagrada, una urgencia divina,
Y ese fuego no era otra cosa que la evidencia del obrar de Dios en su vida. Si hoy sientes una inquietud que no puedes explicar, si hay algo dentro de ti que no te permite conformarte con la rutina, si tu alma se remueve cada vez que ves la injusticia, el pecado, la frialdad espiritual, la pérdida de fe en los demás, puede que no sea confusión, puede que sea llamado. Muchas veces, el llamado de Dios no llega con voz audible ni con visión angelical. A veces llega en forma de incomodidad constante, de pasión inexplicable, de un deseo profundo de ver a Dios obrar en las vidas, incluso cuando tú mismo te sientes desgastado. Así fue con Jeremías, y así es con muchos hoy. La inquietud que estás sintiendo podría ser ese fuego de Dios, intentando consumir lo que queda de tu resistencia. Tal vez has intentado callar tu voz espiritual. Has dejado de hablar como hablabas antes, de predicar como antes, de orar como antes. Quizás porque te cansaste de no ver resultados, de sentirte solo, de no ser entendido. Pero aunque intentaste callarlo, no pudiste. Eso es obra de Dios. Porque cuando Dios ha marcado a alguien, no le permite volver a ser el mismo, lo inquieta, lo sacude. Le pone palabras en el alma que no puede dejar de decir. Le da visiones en la noche. Le da sensibilidad ante lo espiritual. Le muestra cosas que otros no ven. Y por eso le exige una respuesta diferente. ¿Y sabes algo? Esa inquietud es un regalo. Puede que no lo parezca ahora. Puede que parezca una carga. Pero es un testimonio silencioso de que no estás abandonado. Que Dios te está moviendo, empujando, levantando, tal vez no con señales visibles, pero sí con un fuego invisible que no se apaga. Eso no lo provoca el mundo, eso no lo produce la carne, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Querido oyente, si estás viviendo esta experiencia, si tu corazón está en llamas por dentro, pero tus circunstancias parecen frías por fuera, no te desesperes. Estás en el punto exacto para ser reactivado por Dios. Jeremías se sintió así, quemado por dentro, rechazado por fuera, pero aún así fue uno de los profetas más poderosos, más profundos, más humanos y divinos a la vez. Dios usó su sensibilidad para hablarle a una nación entera y usará la tuya también. No ignores ese fuego. No trates de callarlo, no escondas lo que Dios quiere usar. Esa inquietud, ese temblor del alma, ese peso en el pecho, es muchas veces el primer latido de una nueva temporada espiritual. Es el eco de una voz celestial que te está llamando a volver a hablar en su nombre, aunque no te sientas capaz. Es el susurro del cielo diciendo, todavía no has terminado, aún tengo cosas que decir a través de ti. Así como Jeremías, tú también puedes tener días de llanto, de dudas, de deseo de rendirte. Pero también, como él, tienes un fuego en los huesos, y mientras eso arda, Dios seguirá obrando algo grande, y no estás solo. Muchos que hoy escuchan estas palabras están siendo despertados en su interior por ese mismo fuego. No sabes cuántos más han querido dejarlo todo, pero no han podido. Porque lo que Dios enciende, el hombre no lo puede apagar. Hoy, haz una pausa, cierra los ojos y pregúntate, ¿ese fuego que siento viene de mí o viene de Dios? Si viene de Dios, no temas. Deja que consuma tu orgullo, tu miedo, tu indecisión y prepárate para hablar una vez más, para actuar, para moverte, para volver a confiar, porque si sientes esta inquietud en tu alma, es porque Dios está obrando algo grande en ti. Hay momentos en los que el alma no se inquieta por una presencia, sino por una ausencia. No porque Dios hable demasiado, sino porque parece que no habla en absoluto. Y sin embargo, esa inquietud, ese vacío que se forma por dentro, esa incomodidad inexplicable, también puede ser una evidencia de que Dios está obrando, de una manera distinta, más profunda, más misteriosa, de una forma que al principio parece dolorosa, pero que al final produce un despertar espiritual irreversible.
Vamos al libro de 1 Samuel, al capítulo 3. Allí se nos presenta un contexto muy especial, el tiempo del sacerdote Elí. Un hombre de Dios, sí, pero que había comenzado a tolerar lo inaceptable. Sus hijos, quienes servían también como sacerdotes, se habían corrompido completamente. Robaban, fornicaban, pervertían las cosas santas. Y Elí, aunque lo sabía, no actuó con la firmeza que Dios demandaba. Y fue en ese contexto espiritual oscuro que Dios permitió un fenómeno muy particular: el silencio. El texto comienza diciendo: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Puedes imaginarlo, un pueblo acostumbrado a escuchar la voz de Dios, ahora viviendo en completo silencio. Un templo con rituales, incienso, vestiduras, pero sin revelación. Todo parecía estar en su lugar, pero la voz de Dios estaba ausente. Y es ahí donde entra un niño, un pequeño llamado Samuel, que no sabía que sería el instrumento del cambio. Pero antes de ese cambio ocurrió algo, una inquietud en medio del silencio. La Biblia dice que Samuel dormía cerca del arca del pacto, y una noche escuchó una voz que lo llamaba: ¡Samuel! Se levantó y corrió a Elí pensando que había sido él. Pero Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Esto se repitió 3 veces, hasta que Elí, con su experiencia, entendió: era Dios quien estaba llamando al niño. ¿Lo ves? Dios volvió a hablar, pero lo hizo en un momento de sequía espiritual, en un tiempo donde ya nadie esperaba oírle. En medio del silencio nació la inquietud en el alma de Samuel. Algo lo movió, algo lo hizo levantarse, algo lo hizo correr buscando respuestas, y aunque no entendía lo que pasaba, su corazón ya estaba inquieto. Querido oyente, tal vez tú estás viviendo una etapa como la de Elí o como la de Samuel. Una temporada en la que parece que todo está en orden externamente, pero internamente hay un silencio ensordecedor. Oras y no escuchas. Buscas a Dios y no lo sientes. Vas a la iglesia y todo parece mecánico. Lees la palabra y no te conmueve como antes. Y sin embargo, algo dentro de ti no se conforma con ese silencio. Hay una inquietud que te levanta en medio de la noche espiritual, una voz que no sabes identificar, pero que te llama una y otra vez. Eso también es Dios, porque el silencio de Dios no siempre significa ausencia. Muchas veces significa que está preparando algo tan sagrado, tan delicado, tan divino, que solo puede nacer en el terreno fértil del corazón inquieto. ¿Y sabes qué más revela este pasaje? Que a veces los que llevan mucho tiempo en el templo, como Elí, han perdido la capacidad de escuchar con claridad, pero Dios, en su soberanía, comienza a levantar a los que aún tienen el corazón sensible, a los que aún se sobresaltan cuando sienten una voz que los llama, a los que, aunque no entienden, se levantan y preguntan: ¿me hablaste, Señor? La inquietud de Samuel marcó el principio del fin del ministerio de Elí y el comienzo de una nueva era espiritual en Israel. Fue ese niño inquieto quien se convirtió en el profeta más importante de su tiempo, el que ungió a los primeros reyes de Israel, el que restauró el valor de la palabra profética en una nación dormida. Todo porque una noche no pudo quedarse acostado, porque algo dentro de él se movía. Hoy quiero que reflexiones profundamente en esto. ¿Estás viviendo un silencio de Dios o estás siendo entrenado para distinguir su voz de una forma más clara? La inquietud que hoy sientes puede ser el eco de una voz que te está llamando por tu nombre. Y como Samuel, quizá estás corriendo a las fuentes equivocadas, buscando que otros te confirmen lo que solo Dios puede revelar. Pero llegará el momento, si persistes, en que escucharás con claridad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuando eso suceda, todo cambiará. El silencio dará paso a la revelación. La inquietud se convertirá en visión. La incomodidad será la señal de que Dios ha empezado a actuar no solo a tu alrededor, sino dentro de ti.
Hoy te animo a no desesperarte si estás en ese punto. El silencio no significa abandono. A veces es el momento más sagrado, el umbral del nuevo tiempo. Dios no ha terminado contigo. De hecho, puede que justo ahora esté llamando tu nombre por tercera vez. Y si lo escuchas, levántate, respóndele, dile, habla, Señor. Porque si estás sintiendo esta inquietud en tu alma, es porque Dios está obrando algo grande en ti. Hay momentos en la vida del creyente en los que la tierra en la que camina, por muy bendecida que haya sido, comienza a sentirse limitada. Lo que antes traía gozo, ya no llena. Lo que antes parecía revelación, ahora se torna rutinario. Es entonces cuando nace una inquietud que no se puede ignorar. Una sensación ardiente, como si algo en lo profundo del alma susurrara, «Hay más». Y esa inquietud, cuando viene de Dios, es la forma en que Él te dice, «Sube, hay algo más alto esperándote». Así le ocurrió a Moisés. Este hombre había visto milagros impresionantes, la zarza ardiente, las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, el maná cayendo del cielo, el agua brotando de la roca. ¿Quién podría imaginar que aún faltaba algo más? Pero dentro de él había una inquietud santa, algo que no lo dejaba tranquilo. No bastaba con liderar al pueblo, no bastaba con haber sido instrumento de milagros. Moisés quería algo más profundo, quería ver la gloria de Dios. Éxodo 24:12 narra un momento muy especial. Jehová le dijo a Moisés, «Sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra». Y Moisés obedeció, subió, dejó al pueblo, a los líderes, a los murmulladores, a los problemas, y subió solo. El monte no era fácil, el camino era empinado, el clima no era agradable, pero Moisés no podía ignorar esa inquietud que ardía en su espíritu, esa sensación de que Dios tenía algo más para él, algo que no podía recibir desde la llanura. Algo que solo se revelaría a quien estuviera dispuesto a subir más alto. Y aquí está la enseñanza poderosa para ti, querido oyente. Cuando sientes una inquietud que no te deja en paz, puede ser porque Dios te está llamando al monte. No al monte físico, sino al monte espiritual. A un nivel más alto de fe, de oración, de entrega, de santidad. A una intimidad que no se alcanza desde abajo. A una dimensión donde su voz ya no se escucha entre multitudes, sino en lo secreto. Pero atención, el monte implica soledad. No todos podrán subir contigo. Habrá quienes te digan que exageras, que estás fanatizando tu fe, que estás soñando demasiado alto. Pero ellos no han oído lo que tú has oído. No sienten lo que tú sientes. No llevan en el pecho ese ardor, esa sed, esa inquietud sagrada. Moisés pasó 6 días en el monte esperando, 6 días en silencio. ¿Sabías eso? La gloria de Dios descendió como una nube, pero Moisés no fue llamado hasta el 7º día. 6 días de espera, de paciencia, de incertidumbre. ¿Por qué Dios no hablaba de inmediato? Porque estaba preparando el corazón del profeta. Y también porque quería ver si él estaba dispuesto a quedarse, aunque no hubiera señales inmediatas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a subir y esperar, a dejarlo cómodo y entrar en lo desconocido solo porque Dios te está inquietando? Porque te aseguro algo, si decides subir, si te mantienes firme, aunque el silencio parezca largo, llegará el 7º día. Y entonces, la voz de Dios quebrará el silencio. Y lo que escucharás cambiará el rumbo de tu vida para siempre. En lo alto del monte, Moisés recibió las tablas de la ley. Pero no solo eso. Recibió también la revelación de cómo debía ser el tabernáculo. Vio los diseños celestiales, escuchó los mandamientos con claridad. Su rostro resplandeció al punto que los israelitas no podían mirarlo directamente cuando descendió. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Esa inquietud santa lo llevó a una altura que transformó su rostro, su liderazgo y su legado. Y no es casualidad que Jesús también subiera a un monte para hablar con Dios.
el monte de la transfiguración. Y allí, mientras oraba, su rostro también cambió, su vestidura resplandeció, y apareció Moisés, aquel que sabía lo que era ser inquietado por la gloria. Dios sigue llamando hoy desde el monte, no con gritos, sino con susurros que nacen en la inquietud. Esa incomodidad que no te deja dormir tranquilo, ese deseo inexplicable por buscar más de Dios, esa necesidad de consagrarte, de entender, de recibir algo nuevo. Todo eso es el eco del llamado a subir, y no todos responden. Muchos se conforman con quedarse al pie del monte. Prefieren ver la nube desde lejos, oír la voz a través de otro, pero tú no fuiste llamado para eso. Tú sientes algo diferente. Tú no estás satisfecho con lo básico. Tú no puedes hacer como si no oyeras. Dios está inquietando tu espíritu porque te ha llamado a la cima. Así que sube, aunque no entiendas el camino, aunque la subida duela, aunque parezca que Dios tarda. Porque si perseveras, si mantienes tu corazón alineado, verás cosas que otros nunca verán, escucharás secretos que otros nunca oirán, y tu rostro resplandecerá. El monte no es para todos, pero los que suben bajan transformados. Hoy te invito a mirar dentro de ti, a reconocer esa inquietud que te está empujando hacia lo alto, y a entender que no estás loco, ni eres exagerado, ni estás perdiendo el control. Estás siendo llamado, estás siendo provocado por el Espíritu. Estás siendo preparado para una manifestación gloriosa, y si hoy decides decirle a Dios, estoy dispuesto a subir, te aseguro que lo que recibirás en la cima será tan glorioso que no podrás volver a vivir como antes. Esa inquietud que te acompaña, esa sensación constante, es Dios obrando algo grande en ti. No la ignores, no la apagues, no la calles. Respóndele. Hay un tipo de inquietud que no se grita, que no se muestra en público, que no hace escándalos ni mueve multitudes. Es una inquietud que se vive en lo más profundo del alma, en silencio, entre lágrimas. Es el tipo de inquietud que nace cuando parece que Dios no responde, cuando los años pasan y el milagro no llega, cuando el corazón clama, pero el cielo parece cerrado. Y en esa tormenta silenciosa, Dios está obrando en lo invisible, preparando algo eterno. Así era el corazón de Ana. Ana, la esposa de Elcaná, vivía una inquietud que la acompañaba día tras día. Su alma estaba marcada por un vacío. No podía tener hijos. En su cultura, eso era considerado una afrenta, una vergüenza, una señal de desaprobación. Y para colmo, tenía que convivir con Penina, la otra esposa, que sí tenía hijos, y que constantemente la humillaba. Imagina ese escenario, vivir entre la presión externa y el dolor interno. Tener que sonreír en reuniones familiares mientras tu alma grita por dentro. Cada vez que Penina hablaba de sus hijos, Ana sentía como su esperanza se resquebrajaba, pero no se rindió. No dejó que su inquietud se convirtiera en amargura. No se alejó de Dios. Al contrario, dejó que esa inquietud la llevara más cerca del altar. Y aquí hay una lección profunda para ti. Cuando sientes una inquietud que no puedes calmar, un dolor que no puedes explicar, una sed que nada en este mundo puede saciar, es porque Dios está formando un milagro en tu interior. El dolor de Ana no era un castigo. Era una preparación, era el terreno donde germinaría algo que cambiaría la historia. Primera de Samuel capítulo 1 nos dice que Ana fue al templo y oró con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero ella no estaba borracha, estaba quebrantada, estaba desesperada, estaba inquieta. Y esa inquietud la había impulsado a derramar su alma delante de Dios como nunca antes. En esa oración, Ana no solo pidió un hijo, ella hizo un pacto. Le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo devolveré. ¿Ves la profundidad de esta oración? No era una petición egoísta, era una oración nacida de una inquietud tan santa que terminó rindiéndose por completo.
Ana estaba lista para recibir no solo un hijo, sino un propósito, y por eso Dios no podía darle el milagro antes. El hijo de Ana no era cualquier niño, era Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel, el último juez, el que ungiría a reyes. Y tú que estás oyendo esto, quizás has estado sintiendo esa misma inquietud. Tal vez no sabes explicarla, pero ahí está. Quizás has llorado en secreto, preguntándole a Dios por qué tarda, por qué aún no llega tu respuesta, por qué otros reciben y tú esperas. Pero lo que tú no ves es que Dios no te está ignorando, está preparándote, porque lo que Él quiere darte no es algo común, es algo con propósito eterno, algo que va a marcar generaciones, algo que requiere un corazón maduro, rendido, moldeado en la oración. Mira la paradoja divina. Mientras Penina daba a luz hijos que no cambiarían la historia, Ana estaba gestando en el silencio de la espera a un hijo que marcaría una nación. Por eso, la inquietud que llevas dentro no es en vano, es Dios trabajando en lo profundo, es el Espíritu Santo empujándote hacia el altar, hacia un nivel más íntimo, más quebrantado, más rendido. A veces, los momentos más incómodos de tu vida son los que más te acercan a tu llamado. Lo que hoy te hace llorar, mañana será tu testimonio. Lo que hoy parece silencio, mañana será proclamado desde lo alto. Pero tienes que hacer como Ana, no esconderte, sino correr al altar. No escapar de la inquietud, sino convertirla en una oración que toque el cielo. ¿Y sabes qué ocurrió con Ana? Después de su oración, el sacerdote Elí le dijo: «Vete en paz, y el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Y Ana se levantó, y su rostro ya no estuvo triste. ¿Por qué? Porque algo cambió en su interior. Su alma entendió que el tiempo de Dios es perfecto, y que el milagro viene cuando el corazón está alineado con el propósito. No mucho después, Ana concibió, dio a luz a Samuel, y tal como prometió, lo llevó al templo, lo entregó, lo consagró. Y Dios la bendijo con más hijos después. Lo que comenzó como una inquietud terminó en una cosecha de gloria. Puedes ver la enseñanza. Esa inquietud que sientes no es un castigo, es una señal de que algo está por nacer. Es el anuncio espiritual de un nuevo tiempo, pero necesitas hacer como Ana, llevar esa inquietud al altar, convertir tu dolor en oración, rendirte por completo y confiar que Dios no se olvida de los corazones quebrantados. Tú no sabes todavía el tamaño del milagro que se está gestando dentro de ti, pero Dios sí lo sabe. Y Él no está en silencio porque te haya abandonado, está en silencio porque está trabajando, porque el milagro no se fabrica en la superficie, se forma en lo profundo, en el terreno de las lágrimas, en la habitación del quebranto, en el horno de la fe. Por eso, hoy no reniegues de tu inquietud. Abrace esa incomodidad como un anuncio profético. Estás en el umbral de algo grande. Dios está preparando en ti algo que no solo te bendecirá, sino que bendecirá a muchos más. Y cuando llegue, como Ana, tú también dirás: «Por este milagro oré, y Dios me lo concedió». Has llegado hasta aquí, y eso no es casualidad. Eso no lo logran muchos. Son pocos los que se detienen lo suficiente, los que escuchan con el corazón y no solo con los oídos, los que permiten que Dios interrumpa su rutina con una palabra que incomoda, pero que sana. Si estás oyendo estas palabras ahora mismo, es porque Dios tiene algo especial contigo, porque esta inquietud que habita tu alma no es el fin, sino el inicio de algo glorioso, algo grande, algo eterno. Durante todo este viaje espiritual, hemos desmenuzado palabra por palabra, historia por historia, ejemplo tras ejemplo, como un alma inquieta puede estar siendo moldeada por la mano del Creador. Hoy te has visto en la cueva con Elías, en la noche con Jacob, bajo el fuego del Espíritu en Pentecostés, en la sequedad del desierto con Moisés, en la lucha interna de Pablo y en la esperanza inquebrantable de David.
Has caminado por los paisajes del alma humana, guiado por el aliento del cielo. Y si todo esto ha resonado en lo profundo de ti, si has sentido que cada palabra era para ti, es porque lo era. Este video, esta reflexión, no fue simplemente un contenido más. Fue un encuentro divino, una cita preparada por Dios para tocar tu espíritu de manera directa, para hablarte entre líneas, para abrir tus ojos a lo invisible y darte luz en medio de la confusión. Y si aún hay inquietud en tu interior, no te preocupes. A veces, Dios no quita la incomodidad de inmediato porque ella es la herramienta con la que Él forma a sus elegidos. Ahora bien, si llegaste hasta este momento, quiero pedirte algo especial. No por compromiso, no por protocolo, sino como una declaración pública de tu fe y de tu perseverancia. Escribe en los comentarios la siguiente frase: la inquietud me despertó, pero Dios me transformó. Esa frase no es solo un testimonio de que viste el video completo, es un sello espiritual, es una forma de decirle al mundo y al enemigo que no te rendiste, que llegaste al final, que luchaste con Dios y que estás listo para ser renombrado como Jacob. Quiero saber quiénes son los que llegaron hasta aquí, quiénes son los que el Espíritu está activando con poder. Quiero leer tu nombre y orar por ti, por tu proceso, por tu victoria. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Esto no es simplemente suscribirte a un canal de videos, es levantar tu mano espiritual y decir: quiero caminar más cerca de Dios. Quiero que cada palabra me forme, cada mensaje me levante y cada enseñanza me alimente. Este canal no es entretenimiento, es alimento, es refugio, es comunidad para los que no tienen iglesia cerca, es consuelo para los que oran en silencio, es palabra viva para los que claman respuestas. Y si tú eres uno de ellos, necesitas estar aquí, necesitas ser parte. Dale me gusta al video, y no solo por mí, dale me gusta porque al hacerlo estarás diciendo a YouTube: este mensaje tiene que llegar a otros corazones que hoy están llorando en secreto. Porque al presionar ese botón estarás colaborando con el cielo en la difusión de la palabra que salva. Imagínate qué glorioso sería si gracias a tu acción alguien recibe una palabra que le impide quitarse la vida. ¿Lo ves? Tus gestos pequeños pueden tener un impacto eterno. Y si conoces a alguien que está inquieto, turbado, sin paz, mándale este video. No sabes cómo puede cambiarle el día o la eternidad. Hay personas esperando una señal y este mensaje puede ser exactamente lo que su alma necesitaba. Déjame preguntarte algo, con el corazón en la mano. ¿Cuántas veces has sentido que nadie te entiende? ¿Cuántas veces tu alma gritaba por dentro y nadie lo notaba? Este contenido existe para eso. Para los que sienten sin palabras, para los que buscan sin rumbo, para los que saben que Dios está cerca, pero no saben cómo alcanzarlo. Tú no estás solo. Y si has sentido eso alguna vez, entonces entiende esto. Este canal, esta comunidad, este mensaje es también tu hogar. Sigue viendo nuestros otros estudios. No pares aquí. Cada uno de ellos es una escalera espiritual. Un paso más hacia tu destino en Dios. Una semilla más que el Espíritu planta en tu corazón. Y sabes bien que las semillas de Dios, aunque pasen por el invierno, siempre florecen en su tiempo. Quiero dejarte con una última imagen. Imagina que estás al borde de un río. El agua está oscura, turbia, y no puedes ver el fondo. Pero sabes que tienes que cruzar, sabes que del otro lado está tu propósito, tu llamado, tu sanidad. No esperes a que el agua se aclare, da el paso ahora, aunque tiembles, aunque dudes, porque es al poner el pie, como lo hizo el pueblo de Israel ante el Jordán, que las aguas se apartan, no antes. Este video fue tu Jordán, esta inquietud fue el empujón de Dios. Ahora, cruza, quédate unos minutos más. Cierra tus ojos si puedes. Respira. Escucha la música que está sonando.
No te vayas corriendo a otra cosa. No interrumpas este momento santo. Dedica estas notas finales al Señor. Dale gracias. Dile lo que sientes. Pregúntale lo que necesitas. Y deja que su paz te abrace como nunca antes. Este silencio final puede ser la voz más clara de Dios en tu alma. Y recuerda, si estás inquieto, es porque el cielo se está moviendo a tu favor.